la revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 8:06 a.m. Retomamos nuestra agenda de trabajo, de análisis, de opinión en revista de opinión Democracia. Como lo anunciamos, estamos ya en contacto con Sonsoles García. Ella es ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Vamos a abordar un tema relacionado a un acuerdo entre varios países para ir reduciendo la diferencia que existe entre la producción, o mejor dicho, los réditos económicos que recibe un hombre versus una mujer, o una mujer versus hombre en sus actividades económicas, una suerte de equidad de género. Es un tema que atraviesa todas las actividades de los países, y en este caso queremos poner énfasis en lo que al eje comercial significa. Abogada Sonsoles García, ministra de la Producción, bienvenida a Revista de Opinión Democracia. Les saluda Freddy Paredes. Buenos días. Freddy, buenos días, y buenos días a todos los radioescuchas que están con nosotros esta mañana. Gracias por su tiempo, ministra. Quisiera partir esta entrevista con la definición de lo que significa la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, para que nuestra audiencia entienda de mejor manera el contexto de este diálogo. Y bueno, realmente APEP nace hace 2 años en la Cumbre de las Américas, donde el presidente Biden hace énfasis en la necesidad de construir 3 pilares. Uno respecto al financiamiento, otro respecto al comercio y el tercero respecto a las relaciones internacionales entre los países de la región. Entonces, se inicia este proceso de integración regional, donde hoy en día somos 12 países y Ecuador pudo ser anfitrión de del segundo encuentro ministerial de los ministros de comercio de esta alianza APEP, y pues ha sido muy fructífera para Ecuador. Yo creo que dentro de las declaraciones nosotros logramos obtener 2 espacios importantes. Primero, la creación del comité laborable, y la segunda, la creación del comité ambiental. ¿Por qué estas 2 cosas eran tan importantes para Ecuador y para los otros países de la región? Primero, para poder determinar que en el marco del comercio, nuestros socios comerciales estén cumpliendo las mismas reglas laborales que nosotros. Usted sabe muy bien, Freddy, y la audiencia, pues que Ecuador tiene reglas muy estrictas laborales y nos pone a nosotros en una posición de desventaja cuando estamos frente a países que no tienen los mismos requerimientos y buenas prácticas laborales, sobre todo salarios básicos, condiciones para los trabajadores, que se permitan trabajos para la igualdad, para la mujer, eliminar el trabajo infantil. Entonces, todas estas áreas tienen que ser abordadas dentro de este comité laboral. Y el segundo, que fue propuesto por Ecuador, que fue el comité ambiental, pues qué mejor que decir que Ecuador es igual a sostenibilidad. Ya hemos visto todos los avances que hemos hecho en Ecuador, iniciando por darle y reconocer los derechos al medio ambiente en nuestra Constitución. Entonces, nosotros sí necesitamos que nuestros aliados y socios comerciales tengan la misma visión de sostenibilidad, de una agricultura que pueda servir para que la humanidad se alimente, pero al mismo tiempo sin tener algún tipo de descuido de ese medio ambiente, usando mejores prácticas y tecnología, siempre utilizando pues también las prácticas ancestrales y reconociéndolas en nuestra agricultura familiar campesina y en la agricultura indígena. Entonces, todos estos puntos tenían que ser puestos dentro de una declaración para que estos comités comiencen a trabajar y que todos los países podamos tener una legislación equitativa. Uh-huh. Son acuerdos regionales entre los países en pos de una homologación, digamos, de normativa en materia laboral, en materia ambiental, en este caso, y de alguna manera el Ecuador ha
ha crecido, digamos, en la lista, en el top de estos países que equiparan el trabajo, la producción de la mujer frente al hombre. Por ejemplo, queremos traer a colación la vigencia de la Ley de Economía Violeta, por ejemplo, que camina hacia ese lado, abogada Sonsoles García. Sí, Freddy, tocaste un punto neurálgico y muy importante de lo que nosotros venimos tratando también en APEP. El Ecuador la semana pasada, el viernes de la semana pasada, con el presidente de la República hicimos el lanzamiento de la iniciativa de paridad de género. Esto lo hicimos en articulación con el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, son quienes están poniendo recursos justamente para que las empresas que quieran sacar su sello violeta y quieran ser parte de esta iniciativa de paridad de género puedan contar con sus planes de igualdad, y estas agencias multilaterales van a hacerles el acompañamiento y la ayuda para que puedan cumplir con estas políticas. Pero adicionalmente, el número más importante es cómo Ecuador ha pasado del número 50 al número 16 en el índice de paridad de género tan solo en un año, del 2023 al 2024. Y eso se debe a dos iniciativas importantes desde el ámbito público. La primera, reconocer el trabajo que estamos haciendo en el lanzamiento del sello Violeta, Ley de Economía Violeta, desde el Ministerio de Trabajo con articulación al Ministerio de la Producción. Y lo segundo, tener un gabinete que tiene más del 50% de ministras, es decir, empoderamiento femenino. Todo eso ha hecho que Ecuador cambien las métricas que el índice de paridad de género revisa y nosotros podamos subir 34 puestos en tan solo un año. Claro, y eso pasa por voluntad política y es un tema dinámico, porque mañana, si es que no es reelegido el presidente Daniel Noboa y el gabinete ministerial pasa en un 70, 75, 80% de hombres, este escalamiento en el top de países que tienen equidad de género, pues se iría al traste, abogada. Sí, Freddy, ahí también quiero mencionar ciertos números que hacen y que recalcan la importancia de la iniciativa de paridad de género en un país. Según datos del BID, cuando tú tienes más mujeres en posiciones de liderazgo dentro de las empresas y dentro del sector público, tú logras hacer un crecimiento del PIB. No es desconocimiento para todos, pues, que las mujeres se dice que somos mejores pagadoras, somos más ordenadas. Entonces, esa es la percepción que tiene el mundo sobre tener mujeres en posiciones de liderazgo. Somos menos corrompibles. Entonces, todo hace que las mujeres, cuando estamos en posiciones directivas y liderazgo, podamos hacer un servicio 100% a favor de nuestra nación o a favor de nuestra empresa. Lo que busca la iniciativa de paridad de género es cerrar brechas económicas y de productividad dentro de las empresas. En este momento nosotros tenemos que el 85% de los directorios de las empresas están compuestos por hombres y tan solo el 15% por mujeres. A través de los planes de igualdad que tienen que presentar tanto las empresas privadas como las empresas públicas o instituciones públicas, es justamente decir hacia dónde van encaminadas esas políticas públicas para empezar a reducir las brechas económicas y productivas de la mujer en el ámbito laboral, cómo vamos a permitir que ellas sigan creciendo, cuáles son las políticas que vamos a imponer o establecer dentro de la empresa privada o de las instituciones públicas. Y aquí un dato importante, hoy en día la mujer ya no se mueve tanto solamente por el salario, sino también cuáles son las condiciones adicionales para que los trabajos de hogar de la mujer, los trabajos familiares, no se vean afectados. Teletrabajo, la posibilidad de tener flexibilidad en los horarios, la posibilidad de poder acompañar a sus hijos o estar en su casa para que pueda realizar las actividades, son todos puntos y políticas adicionales que hacen que una empresa pueda estar más cerca de reducir esa brecha económica y productividad. De acuerdo, vamos a ceñirnos ya al tema de la producción, que es la cartera que usted dirige. En el tema de la producción, ministra, del comercio exterior, de la inversión y la pesca, que son los ámbitos que maneja su cartera de Estado, ¿cómo se ha aplicado esta alianza para la prosperidad económica de las Américas de la que estamos hablando?
Bueno, nosotros a través del Viceministerio de Comercio Exterior, que son los delegados ante los diferentes comités de comercio, de competitividad que tiene la alianza, lo que se ha hecho es poner en el marco de este comité, pues, cuáles son las necesidades y requerimientos de Ecuador. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado trabajando? ¿Cuál es nuestra posición? Por ejemplo, ¿cómo hemos avanzado en temas aduaneros, en las ventanillas únicas? ¿Cuántas instituciones tenemos interconectadas? ¿Cómo vamos en el avance de la firma digital? ¿Por qué? Porque hoy en día ya vivimos una digitalización a nivel internacional y los certificados de origen que demuestran que un producto nace o se elabora en cierto país, en algunos de los países no permite que sea digital. ¿Por qué? Porque la firma digital aún no está 100% registrada. Entonces, Ecuador ha hecho muchos avances en ese sentido. En otros tenemos que seguir trabajando, como normas fitosanitarias, para poder tener el mismo paraguas que el resto de los países de la región. Entonces, lo que se hace a través de estos comités básicamente es plantear en qué estado está Ecuador, qué es lo que tenemos que mejorar, porque aquí, Freddy, hay que hacer una acotación importante. Tenemos miembros que son Estados Unidos y Canadá, que claramente llevan una ventaja en desarrollo económico que el resto de los países que somos miembros de APEP. Entonces, ¿cómo hacemos que los requerimientos de ellos para comprar productos ecuatorianos o para que haya una facilitación del comercio no se vuelve una carga para países como Ecuador? Una carga no solo económica, una carga tecnológica, porque hay que hacer muchos cambios rápidamente para poder ajustarnos a los requerimientos de ellos. Entonces, dicho eso, lo importante de estos comités es ir viendo cómo los países en vías de desarrollo pueden ir adaptándose sin que tengan esta presión externa a las necesidades de nuestros otros socios comerciales. Entonces, la bondad de estar en estos espacios, los equipos técnicos se reúnen constantemente vía virtual y vía presencial, y así es como vamos construyendo pues la política y las declaraciones entre los diferentes países, consensos más que nada, dentro de los diferentes países de APEP. Son las 8 de la mañana con 18 minutos en Revista de Opinión Democracia. Estamos conversando con Sonsoles García. Ella es la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Ministra, permítame pedirle cifras de cómo estamos en materia de exportación, de comercio exterior. Hay que destacar el esfuerzo del sector exportador ecuatoriano que de alguna manera ha sido el sostén de la economía de nuestro país, que está en recesión, que no fluye internamente, pero sí han crecido las exportaciones, las tradicionales no tanto, pero sí las exportaciones no tradicionales, fundamentalmente del sector agroexportador, del sector acuícola, etcétera. ¿Cómo están esas cifras de exportación de nuestro país, ministra? Bueno, el día de hoy, Freddy, voy a poder revisar las cifras del primer semestre, porque recordemos que el Banco Central publica las cifras a 2 meses vencidos, pero vamos a hablar de lo que pasó en el primer trimestre de este 2024 y lo que ha pasado hasta mayo, que son las cifras que tenemos. Bueno, hemos tenido las vías que nosotros exportamos usualmente son Asia, Estados Unidos, Europa, son nuestros principales destinos. En el tema del camarón, tuvimos ciertas dificultades en el primer trimestre, primeros 4 meses del año. ¿Por qué se dio eso? Pues había una alerta de betabisulfito, que es un preservante del camarón, y lo que hizo fue que China ponga una tarjeta amarilla a ciertas exportadoras, empacadoras de camarón. Eso se logró resolver. El sector privado trabajó articuladamente con el ministerio, logramos generar un protocolo con China y hoy en día ha vuelto a abrirse esa llave de intercambio entre Ecuador y China, lo que respecta de camarón. Pero ¿cuáles son las cosas importantes de este mercado resiliente exportador que tiene Ecuador? Es que más allá de que hayamos tenido problemas para llegar a China en los primeros meses con camarón, el sector logró encontrar otros destinos para poner digamos, el producto y no que haya desperdicios o pérdidas grandes económicas.
Eso es lo primero que yo puedo resaltar sobre el sector exportador, Freddy, es la resiliencia y la capacidad de innovar muy rápidamente del sector exportador. Y quizá Segundo, vale precisar, ministra, si me permite, quizá vale precisar que el rubro no tradicional exportable que más ha crecido en el país es precisamente el camarón. Correcto. Es en este momento nuestro primer producto de exportación y es tanto así que ha superado las exportaciones petroleras en años anteriores. El año pasado cerramos con 7.500 millones de dólares de exportación de camarón, donde el precio no incrementó, pero sí incrementaron las libras. Eso demuestra la genética y la productividad del sector acuícola en el Ecuador. Nosotros nos estamos convirtiendo en los referentes internacionales en este sector justamente porque hemos podido demostrar que a pesar de las adversidades logramos mantener un estándar de calidad y logramos innovar en medida de las necesidades de nuestros compradores. Adicionalmente, hemos tenido dos productos, Freddy, que han tenido gran precio este año, que son el cacao y el banano. Nosotros, el otro día yo hablaba con el ministro de Agricultura, el ministro Danilo, y me decía, Sonsoles, nosotros tenemos para crecer en productividad en banano todavía un 40%. Entonces, imagínense si Ecuador logra seguir invirtiendo en tecnología, en mejores prácticas, en mejores fertilizantes y logramos sacar 3.000 cajas por hectárea de banano, vamos a convertirnos claramente y por mucha diferencia en el mejor y mayor productor de banano del mundo. Simplemente tenemos que ir caminando hasta esa meta. Y en el tema del cacao, hemos visto que el precio ha fluctuado desde los $8.000 hasta los $12.000, ha vuelto y se ha estabilizado en alrededor de $9.500, pero eso es un gran precio para el cacao. Que la tonelada, lo vimos en años anteriores, estaba en $2.000, $2.500, $3.000. Lo que pasó en el norte de África con estos super cambios climáticos que no les permitieron a ellos poder hacer la cosecha del cacao, hizo que todos los ojos se vengan a Ecuador. Pero eso tiene que ser un trampolín para que nosotros podamos mejorar en productividad y en hectáreas que se estén produciendo hoy en día en cacao. ¿Por qué? Porque ya hay países que han visto este salto del cacao, como Colombia, como Perú, y dicen, bueno, si a Ecuador le fue tan bien exportando cacao en este 2024, yo también lo voy a producir. Intentemos nosotros hacer. Correcto. Entonces, nosotros tenemos una ventaja competitiva en este momento, Freddy, que es el tiempo. Recordemos que una planta de cacao no crece en 3 meses, demora años en que pueda llegar a su madurez y que pueda dar el producto necesario. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer en este momento es poder hacer un acompañamiento técnico a los pequeños microproductores de cacao para que sepan cómo pueden hacer el manejo de la planta, cuáles son los mejores productos, tal vez meter y ayudar a meter también tecnología y buenas prácticas. Entonces, ese es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y nosotros que tenemos la parte industrial, la parte de producción, articulamos con el Ministerio de Agricultura para la segunda fase. Es una vez que ya sale del campo, ¿qué vamos a hacer con ese producto? ¿Le vamos a dar un valor agregado? ¿Lo vamos a exportar así seco? ¿Lo vamos a exportar en fruta? ¿Qué vamos a hacer? Porque recordemos que un producto que tiene valor agregado tiene 5 veces más valor. El desarrollo de la agroindustria, por ejemplo. Correcto. Entonces, todo eso es lo que nosotros articulamos desde la Subsecretaría de Agroindustria del Ministerio con el Ministerio de Agricultura, dándole acompañamiento y seguimiento. Y otra cosa importante de mencionar, Freddy, es qué está pasando con los créditos. Estamos trabajando y el Ministerio de Agricultura está trabajando con Banecuador para que los productos financieros a los micro y pequeños empresarios vayan acorde a sus necesidades agrícolas. Es decir, que si tenemos a una persona que va a pedir un crédito para cacao, sepa que el tiempo o el periodo de gracia tiene que ser al menos 2 años, que es el tiempo que se toma la planta en crecer y que ellos pueden ya empezar a cosechar. De lo contrario, le estamos poniendo una soga en el cuello a los productores. Claro. Entonces, que sí. Todas esas cosas son las que estamos trabajando articuladamente para que el sector agrícola ecuatoriano, agroindustrial ecuatoriano,
tenga esa posibilidad de crecer. Pero el Ecuador tiene la posibilidad de ser la repisa del mundo. Nosotros producimos mucho más de lo que consumimos internamente, y eso que no hemos llegado a los niveles óptimos de productividad, porque aún tenemos que implementar mejores prácticas y mayor tecnología. Claro, y aquí lo fundamental es, digamos, ampliar la canasta de la oferta exportable, y ahí quiero referirme yo a las frutas tropicales, por ejemplo, a la pitahaya, al mango. ¿Cómo estamos en esas exportaciones, ministra? Bueno, realmente mango tiene, digamos, tiene una relación simbiótica perfecta con Estados Unidos. Estados Unidos ama el mango ecuatoriano. Sabemos que tenemos unos meses de producción intensa, y durante esos meses de producción son cuando las empresas ecuatorianas, las empacadoras, hacen el envío de mango hacia Estados Unidos principalmente. Estas han seguido creciendo en los últimos años. Digamos que lo bueno que nosotros tenemos con el mango ecuatoriano es que tenemos representantes de la agencia APHIS, que es la agencia fitosanitaria que revisa los productos agrícolas aquí en Ecuador, y ellos hacen la revisión del producto antes de que el producto se vaya a Estados Unidos. Es decir, hay un control de calidad previo, justamente porque es un producto perecedero y de alta demanda, para que no tenga percances en los puertos y que no se retrasen su nacionalización. Y por el otro lado, usted hizo una observación importante, Freddy, respecto a la pitahaya. La pitahaya el año pasado creció en exportación casi un 140%, y principalmente a destinos como Estados Unidos, Canadá y China. La pitahaya amarilla ecuatoriana ha comenzado a conquistar mercados internacionales, y eso se da principalmente por su perfecto sabor de brix que tiene, porque, digamos, tiene una vida útil poco más que la roja, y adicionalmente porque es única en el mundo. Ya sabemos que hay otros países que la están comenzando a cosechar, pero ha sido presentada como la pitahaya ecuatoriana. A diferencia de la roja que se encuentra en otras partes del mundo, la amarilla ecuatoriana pues se puede decir que está ligada directamente con nuestro país. Así que creo que esas son las ventajas. Y otro producto adicional, Freddy, que creo que es importante que la ciudadanía conozca, que tiene gran impacto hoy en día en nuestras exportaciones y que va a crecer muchísimo, es el arándano. El arándano ecuatoriano tiene una consistencia, un tamaño y un sabor diferente al peruano. Y eso hace que sea mucho más apetecible en términos de supermercados internacionales. Sin embargo, Ecuador, para poder atender a demandas internacionales, requiere de mucha más producción. Hoy en día, según los datos del Ministerio de Agricultura, no llegamos a 200 hectáreas de producción de arándanos. Tenemos muchísimo que crecer. De hecho, se estima que nosotros, para poder ser unos competidores importantes en el mercado internacional, deberíamos de llegar a tener al menos 900 hectáreas de arándano. Nos falta mucho para ello, claro. Otro producto, correcto, que tenemos que crecer y que Ecuador puede ser gran competidor a nivel internacional. Se me acaba el tiempo, ministra, pero sí me gustaría brevemente explorar los mercados, más allá de lo que significan los países que tenemos acuerdos comerciales. Con los países que tenemos acuerdos comerciales, quisiera saber si nosotros hemos ampliado el destino de nuestras exportaciones. Por ejemplo, el Cono Sur, a mí me interesa saber qué estamos exportando al Cono Sur. Hay muy poco intercambio con el Cono Sur, me refiero con Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. No hemos puesto mucho énfasis en esos países. Sí, yo creo ahí, Freddy, realmente que nosotros tenemos un gran competidor en el medio que se llama Brasil. Brasil produce muchos de los productos que Ecuador produce con costos distintos, ¿no? Ellos tienen una economía de escala completamente diferente a la ecuatoriana, y ellos básicamente están concentrados principalmente en su mercado interno. Sin embargo, la extensión de tierra de Brasil es tan grande que a ellos les permite producir para otros países también. Entonces, como el costo del transporte se vuelve más caro si sale desde Ecuador hacia esos países del Cono Sur,
Brasil está prácticamente al lado de ellos. Es más fácil el intercambio logístico con ellos. Sin embargo, nosotros sí tenemos gran intercambio con Chile, especialmente, con quien tenemos un acuerdo de complementación económica y con quien el comercio ha seguido incrementando. ¿Qué es lo que nosotros vendemos principalmente a los mercados del sur o del Mercosur de la región? Es banano, vendemos camarón, vendemos frutas, muchísimas frutas. Eso es lo principal en nuestro intercambio. ¿Qué compramos nosotros de ellos? Pues materias primas para poder hacer balanceado, medicinas, productos con valor agregado industrializados, vinos, manzanas verdes, compramos de Chile también, uvas de mesa. Digamos que nuestro intercambio con ellos es productos agrícolas por productos industrializados en su mayoría. Mientras que cuando vamos hacia Centroamérica y el Caribe, vemos que el sector industrial ecuatoriano tiene un potencial gigante. Comida de perros, enlatados, electrodomésticos. Entonces, por eso también nosotros tenemos mucho interés del sector industrial ecuatoriano, de que ya se comience a implementar el acuerdo con Costa Rica, por ejemplo, o de que ya empecemos a negociar el acuerdo con República Dominicana, porque nuestro sector industrial se vuelve súper competitivo en esos mercados de Centroamérica y el Caribe. Una cifra final, ministra, ¿qué porcentaje del intercambio comercial, precisamente de la exportación, se beneficia de acuerdos comerciales? Ahí teníamos una brecha con los países vecinos que nos restaba competitividad. ¿Cómo hemos crecido, digamos, con los últimos acuerdos comerciales que ha logrado concretar el Ecuador? Bueno, justamente creo que lo importante resaltar, Freddy, es que sí, nosotros tenemos un proceso de integración en la comunidad andina, por ejemplo, que está Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, con quien sí hay una balanza comercial negativa, deficitaria, de casi 1.000 millones. Pero eso se da, ¿por qué? Porque nuestros vecinos, como Colombia y Perú, producen más barato. Lo hemos visto en productos, por ejemplo, como la cebolla peruana. La cebolla peruana, que en este momento no puede ingresar legalmente al país porque no tiene apertura fitosanitaria. Sin embargo, vemos cebolla peruana en los mercados ecuatorianos. Es más barata la cebolla peruana, lo cual hace que sea más atractiva para los mercados, incluso el mercado ecuatoriano. Y además, el rendimiento de la cebolla en los lugares donde Perú la crece es diferente al que tiene Ecuador, tiene menos humedad y eso hace que sea una cebolla de otra calidad y que el mercado ecuatoriano la requiere. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Es que nosotros tenemos que seguir profundizando las relaciones con nuestros socios comerciales con quien tenemos beneficios o balanzas comerciales positivas. Por ejemplo, Unión Europea, Estados Unidos. Con Estados Unidos ni decir, en los últimos 5 años hemos exportado más de 8.000 millones de dólares y ellos nos han exportado a nosotros 2.800, o sea, hay una brecha enorme de lo que nosotros vendemos a Estados Unidos versus lo que compramos. Y tenemos todavía margen de crecer porque con ellos no tenemos acuerdo comercial, recordemos. Así es. Sin embargo, con China, que acabamos de firmar un acuerdo comercial, la próxima semana vamos a sacar los números, porque el día de hoy nos presentan a nosotros ya los números de cómo ha incrementado el intercambio comercial desde el 1 de mayo que se firmó, empezó la implementación del acuerdo comercial entre Ecuador y China. Vamos a poder tenerlos ya en las páginas oficiales del ministerio, cómo ha crecido o cómo ha sido el impacto del acuerdo comercial versus las importaciones y exportaciones. Pero productos que se beneficiaban instantáneamente, pitahaya, arándanos, eran productos que instantáneamente pasaban de tener un arancel 20 a un arancel 0. Entonces, tenemos que ver cómo ha incrementado ese intercambio comercial. Y también hemos recibido pues interés de muchas empresas chinas en seguir invirtiendo en Ecuador en el sector agrícola. Entonces, eso es bueno y es positivo porque genera oportunidades de empleo, Freddy. Y creo que la ciudadanía no tiene que tener miedo a la inversión extranjera directa. Al contrario, tenemos que saber que hoy en día necesitamos de la inversión extranjera directa para fortalecer la dolarización y para fortalecer las inversiones en territorio. Ellos son los que nos pueden dar la liquidez para que este sueño de poder ser el país que se convierte en la alacena del mundo
pueda convertirse en una realidad también. Ministra, lamentablemente el tiempo nos impide seguir conversando sobre un tema tan apasionante, tan importante, tan optimista a la vez para el Ecuador, para los ecuatorianos, porque se trata de las exportaciones, de las ventas que podemos concretar los ecuatorianos al mundo. En buena hora que estos sean los números, ojalá con la estadística que presente el Banco Central en una futura entrevista podamos analizar el crecimiento de las exportaciones, que es un puntal importante en la macroeconomía del país. Queremos agradecer a Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Gracias, ministra, por habernos atendido. Gracias, Freddy, gracias a todos los radioescuchas por tenerme esta mañana con ustedes. Que tengan buen día, hasta luego. Que tenga buen día. Esta es la revista de Opinión Democracia, amigos. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Volvemos enseguida. Después, vamos a ir directo, ¿sí? Tenemos en la línea telefónica a Jefferson Pérez, el marchista que hace 28 años nos dio la primera alegría olímpica, vale decir, es la primera